Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Los saluda la docente del curso de Anteproyecto, Diana Bustamante. Espero que estén poniéndose poco a poco al día con las actividades. Acabé también de revisar lo que fue la entrega de ese tercer reporte en el cual debían incluir solamente los objetivos y la justificación como aspectos nuevos y mejorar la formulación que hemos desarrollado hasta el momento según los comentarios enviados, y encontré que solamente 3 grupos de investigación de los 8 que han conformado han entregado la tarea pues como de manera oportuna. Los invito a que se pongan al día lo más pronto posible porque ya han evidenciado que en la medida en que ustedes se demoran en entregarme, yo me demoro también en la retroalimentación y todo se va, digamos, como acumulando, tanto como para ustedes como para mí. Trato de ser lo más ágil posible, pero es bueno también aclarar que así como ustedes tienen ocupaciones laborales, personales, etcétera, yo también pues tengo una carga académica importante y que aunque trato de darle prioridad a los proyectos de esta especialización, sí debo contar con unos tiempos, digamos, adecuados para la revisión del trabajo. Entonces la invitación realmente, como les digo, es que manden ese tercer reporte. No es, digamos, muy extenso en cuanto a lo que hay que desarrollar nuevo, es más como revisar esos comentarios de la revisión del segundo y añadirle los objetivos y la justificación. Esa actividad estaba programada para el 14, es decir, para el día martes, hoy ya es jueves, entonces sí es muy prioritario que lo hagan porque para el lunes 20 tenemos otra actividad que ya nos abre las puertas de lo que es la unidad 4. Es una actividad muy sencilla, es simplemente formular 5 hipótesis, pero de todas maneras, pues la idea es como que vayan dejando al día las otras actividades. Bueno, antes de eso quería entonces contarles que terminamos la unidad 3. La unidad termina con una sopa de letras interactiva que se podrá desarrollar hasta este domingo de manera opcional, ¿cierto? No es calificable, es una actividad, digamos, más didáctica, diferente, que trata es como de corroborar o confrontar algunos conceptos de esta unidad. En esta unidad 3 evaluamos el 20%, ya tienen todos las calificaciones de ese 10% inicial y me quedaría restante el 10% del tercer reporte, el cual, como les digo, ya estoy empezando a revisar. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta última unidad? Con esta cerramos el curso. Es bueno aclarar que nos quedan ya solamente 3 semanas de todas esas 17 semanas que hemos venido trasegando por todo el tema de investigación, y en estas 3 semanas vamos ya como a fortalecer a partir del marco teórico y la formulación de hipótesis lo que es nuestra propuesta de anteproyecto como trabajo final. Precisamente esta unidad pues tiene un mayor porcentaje que las otras. Miren que acá teníamos un 25%, un 25% y un 20%, en esta tenemos un 30% debido a que la primera actividad que les digo que es muy cortica, que es para este lunes 20, la formulación de unas 5 hipótesis que vamos a hacer. Luego tenemos la formulación de un marco teórico, que es una actividad fundamental para el desarrollo de la investigación, que tiene un 10%, y la entrega final del documento tiene un peso del 15%. Entonces, sé que pueden estar también, digamos, agotados por todo el trajín del semestre y crean que no solamente ustedes lo sienten, pero es muy importante que saquen pues como ese último impulso para que tengan realmente un muy buen documento que les sirva de insumo para el próximo semestre. Porque recuerden que esta misma formulación es el punto de inicio para la asignatura de proyecto aplicado que está dentro del segundo semestre de la especialización. Vamos a mirar entonces la actividad concretamente en la unidad 4. Ingresando ya a la unidad 4, pues aquí nos explica de qué se trata, que es más o menos la ambientación que les hice hace un momento, y vamos a ingresar a la actividad 1, las hipótesis. Entonces, dice, deberás estudiar la presentación de las hipótesis en el cual se explicará la noción y sus características, con el fin de identificar los diferentes tipos y los métodos para definirlas, en relación a las preguntas de investigación que fueron planteadas. Vean, por ejemplo, que todo va ligado, las preguntas van ligadas a los objetivos,
Los objetivos, a su vez, van a ir más adelante relacionados con un trabajo de campo, con lo que queremos lograr. Y a su vez, tanto preguntas como objetivos van a tener una incidencia en lo que son las hipótesis, porque son las posibles respuestas o esos posibles hallazgos o soluciones que yo creo en este momento hacia el cual va a llegar la investigación. Debes tener en cuenta que la hipótesis es una explicación provisional que permite establecer relaciones temporales. Debe ser producto de nuestra experiencia y conocimiento inicial. Es decir, yo no puedo hacer hipótesis al principio porque todavía no conozco el tema, pero ustedes ya ahora han planteado el tema, han investigado sobre él, han tenido textos, han hecho fichas, han armado el planteamiento del problema, los objetivos, o sea, ya tienen realmente un primer esbozo sobre el tema que les hace entonces ya reflexionar y decir, no, yo creo que al final esto va a ir hacia este punto o tal vez la solución a este problema puede ser esta. Entonces aquí en la presentación hay una contextualización desde qué son las hipótesis, los que les decía ahora. Se trata de una afirmación de un resultado posible, de dónde surgen, o sea que hay una relación directa con el planteamiento del problema, ¿cierto? Que también pueden surgir de esos estudios o otras investigaciones que hemos consultado. Esta investigación que es muy similar llegó a este punto, ¿será que la mía va a llegar a estos mismos resultados? Y tiene unas hipótesis, y tiene una estructura estas hipótesis. Es decir, hay unas unidades de análisis, que es lo que es en relación al objeto de estudio, hay unos enlaces, este objeto de estudio con o depende de unas variables que son atributos, características, propiedades, y hay entonces unas clases o unos tipos de variables. Entonces acá nos lo definen de la siguiente manera. Las variables pueden ser variables independientes, variables dependientes o variables intervinientes o alternas. Las variables independientes es la que antecede a una variable dependiente a la cual determina la variable cuyos cambios de valor se presume que son causas de variaciones en los valores de otra variable llamada dependiente. Es leído así, pues parece un poco, inclusive un trabalenguas, pero ya vamos a ver un ejemplo de cómo se evidencia una variable independiente. La variable dependiente, entonces, es cuando yo digo, vea, este aspecto va a variar o va a cambiar en relación a esta otra variable, ¿cierto? Entonces, si esta cambia, esta puede cambiar o alterarse. Y la variable alterna se da cuando se supone una relación entre variables, que esa relación se interpone otra, lo cual afecta a la relación. Entonces, ejemplo, hay una hipótesis. Entonces, en este proyecto de investigación, por ejemplo, se están haciendo un cuestionamiento de qué factores inciden en el nivel de productividad. Entonces, una de las posibles respuestas a esta pregunta es que el nivel de productividad del personal de una organización está determinado por el grado de capacitación académica que tiene cada persona. Es decir, entre mayor formación es más productivo, creen, digamos, en este estudio. ¿Cuál sería entonces, perdón, la variable entonces independiente? El grado de capacitación. Es decir, cada persona tiene un grado de capacitación que no, digamos, es el resultante, sino es como una situación ya dada. Entonces, eso es como lo que yo quiero, lo que no puedo variar, porque ya cada persona tiene un grado de capacitación o de formación. Pero ¿qué sí cambia en relación al grado de capacitación? El nivel de productividad. Entonces, si es cambia, que es el dependiente, que es el nivel de productividad, que es el efecto, va a alterarse. ¿Cuáles entonces son esas variables intervenientes? O sea, ¿qué hay entre el grado de capacitación y el nivel de productividad? Pues pueden afectar muchas otras cosas. El ambiente laboral, la temporada del año, el nivel salarial, puede que esté con un nivel de formación de doctorado, postdoctorado, pero no tiene una buena productividad porque el nivel salarial no es bueno, o el ambiente laboral es dañino, o hay unos rasgos de su personalidad que no le permiten ser tan productivos. En esta segunda, entonces, se hace como la misma identificación.
No quiere decir necesariamente que ustedes tengan que hacer esta división, sino que es para que entiendan que las variables no son solamente yo decir, las hipótesis no es solamente decir, mi hipótesis es que este problema sí tiene solución. Pues sí, pero entonces uno dice, no, mira, el sistema de espacio público se fortalecerá a la medida en que la movilidad cambie de flujos, por decir algo. Entonces ahí uno dice, ah, no, entonces yo estoy creyendo que la respuesta es cambiar la movilidad para mejorar el sistema de espacio público. En este segundo ejemplo, entonces dice, el grado de calidad de aprendizaje de un tema por estudiante depende principalmente del grado de interés. ¿Cuál es el independiente? El grado de interés del estudiante. ¿Cuál es la variable dependiente? El grado de calidad, ¿cierto? Yo no puedo modificarle el interés que tenga una persona, pero eso iría a variar según el grado de calidad de aprendizaje que obtenga. ¿Qué variables intervienen en esa relación entre el interés y la calidad del aprendizaje? El estado de ánimo, puede que tenga interés, pero ese día como que está desconectado. Condiciones ambientales, hay ruido, ¿cierto? No hay un ambiente, digamos, cómodo. Las estrategias pedagógicas utilizadas durante el estudio, etcétera. Entonces, hay una serie de variables que hay que tener en cuenta al momento de formular. Entonces, ¿cuáles podrían ser las variables de la investigación de cada uno de ustedes en relación a esas preguntas? Hay que tener presente que tenemos que tener unos pasos para que realmente la hipótesis esté bien construida. Y lo primero es definir las relaciones entre variables. Esa relación causa y efecto, que si yo propongo esto, eso puede ayudar a tal cosa, es lo primero que tengo que identificar. Además de eso, debo tener en cuenta que los términos deben ser claros y concretos. No es un párrafo súper elaborado, sino es un enunciado. La hipótesis, si una hipótesis no puede ser sometida a verificación desde el punto de vista científico, no tiene validez. Por ejemplo, yo digo que mi hipótesis es que si el espacio público mejora su calidad, eso impactará en el grado, digamos, de satisfacción y felicidad de las personas de la comunidad. Bueno, yo cómo mido la felicidad, cómo compruebo o cómo chequeo eso, ¿cierto? A veces cosas que son intangibles, que no podría yo al final decir, ve, sí, hay unas estrategias que se pueden plantear, hay unos instrumentos de planificación que se pueden incorporar para mitigar este o este riesgo. Las hipótesis deben ser específicas, no en cuanto al problema, sino a los indicadores que se van a emplear para medir las variables que estamos estudiando en la investigación y derivarse de él. Es decir, estamos hablando de nuestro proyecto en concreto. No es, por ejemplo, bueno, el espacio público en general, digamos, de todas las ciudades, no, el espacio público en la ciudad de Bogotá, esto y esto y esto. Las hipótesis deben estar directamente relacionadas, ¿cierto?, con lo que hemos leído, con esas fichas, porque si a mí ya me ha demostrado el tema, que hay unas conclusiones, que hay unos estudios alrededor de ese tema, pues yo no los puedo desconocer, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta lo que hemos estudiado. Bueno, aquí también hay un diagrama como que sintetiza cuáles son esas condiciones. Debe ser lógica, debe ser empírica, estamos hablando de unos objetos de la realidad, debemos tener en cuenta esa parte teórica, los libros que hemos abordado, debe ser verificable, operacionalidad, etc. Bueno, sin embargo, para facilitar el tema de la construcción de las hipótesis, se han, digamos, categorizado, se han clasificado en varios tipos. El primer tipo es un tipo de investigación, de hipótesis de investigación, que le sirve entonces al investigador como base de su investigación o de su proyecto, tratando de dar una explicación al fenómeno, ¿cierto? Entonces, la problemática de movilidad se puede ver a esta y estas causas. Hay unas hipótesis que son nulas, que son proposiciones que niegan o refutan lo que afirma la hipótesis de investigación. Conceptuales, la hipótesis que se formula como resultado de una teoría aplicable al problema.
ayuda a explicar desde el punto de vista teórico el fenómeno que estamos investigando. Entonces, se cree que el problema de movilidad corresponde a lo expuesto por fulano y fulano tal, en relación a la teoría tal. Estadística son transformaciones de las hipótesis de investigación en símbolos estadísticos. Uno dice, bueno, yo podría mencionar que a partir de esas estrategias de movilidad, el tráfico se podría, digamos, disminuir o la cantidad de kilómetros en una hora, ese indicador podría cambiar de tanto a tanto. Y las alternativas son otras hipótesis en las que aparecen variables independientes distintas a las primeras que formulamos. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, si por ejemplo voy a hacer la hipótesis de investigación y mi problema es la contaminación visual en áreas urbanas, yo tengo una pregunta dentro de mi planteamiento del problema que dice, bueno, ¿qué tanto contribuye la contaminación auditiva en el estrés de los habitantes de la ciudad? ¿Cuál puede ser mi hipótesis? La contaminación auditiva de las áreas urbanas es un factor que influye de gran manera en los casos de estrés que se manifiestan en los habitantes que se exponen a ella, ¿cierto? Entonces, yo ahí me estoy, digamos, como a aventurarme a mencionar eso, ¿cierto? No estoy segura, habría que seguir, digamos, investigando, hacer unas encuestas, hacer un trabajo de campo donde pueda encontrar si esa o no es real, comprobable la hipótesis. Por ejemplo, el atraso educativo en las zonas de pobreza es el tema, es la problemática, y el cuestionamiento es si hay un rezago educativo y analfabetismo en las zonas pobres. Yo me aventuro, pronostico a decir que en las zonas más pobres de Colombia hay un gran rezago educativo de alto nivel de analfabetismo. ¿Cómo hago para comprobar esto? A través de una recolección en campo, una recolección documental de los indicadores del DANE, del Ministerio de Educación, para poder, digamos, verificar si aquello que yo pensaba es verdadero o no. Entonces, las hipótesis nulas en ese sentido tratan, como mencionaban anteriormente, de negarla. Entonces, si un grupo de jóvenes se somete a un entrenamiento intensivo de patinaje, serán los mejores patinadores que aquellos que no recibieron entrenamiento. Esa es la hipótesis, digamos, de investigación. ¿Cómo sería la hipótesis nula? No es poner, si un grupo de jóvenes no se somete, no serán los mejores. No es solamente poner la partícula no, sino volverla a una hipótesis negativa. Entonces uno dice, no, vean, yo realmente creo que es que no hay diferencia en el desempeño de patinaje entre el grupo de jóvenes que recibió entrenamiento y el que no, ¿cierto? Hay unos factores que yo creo que no inciden. Aquí es causa-efecto. Aquí es que no creo que haya una relación entre un aspecto y otro. Los periodos de vacaciones generan deserción en la población escolar. ¿Cuál sería la hipótesis nula? No hay aumento en la deserción en el municipio de Medellín luego de los periodos de vacaciones. No es que no haya vacaciones, sino que no hay aumento. Las vacaciones en este caso serían la variable independiente, ¿cierto? Uno no podría controlar desde la investigación o proponer los periodos de vacaciones. Nosotros queremos en este caso medir la deserción, que sería la variable dependiente, y los periodos de vacaciones sería la independiente. Los ejemplos de hipótesis conceptuales que nos decían que derivaban de la teoría. Entonces yo ya traigo unos datos y sobre esos datos yo me voy, digamos, a lanzar, a plantear mi hipótesis. Entonces empiezo con un supuesto, con una certeza. Dado que en la ciudad de Medellín la radiación solar promedio es de 4.0 a 4.5 kilovatios cuadrados al día, es factible la instalación de calentadores solares para las piscinas públicas. Estoy partiendo de un dato cierto que tomé de un estudio, de una revisión teórica. Otra, según la última encuesta, la criminalidad ha bajado en el departamento en un 30%. Por lo tanto, es posible rebajar el número de policías asignados a esta zona. Entonces, en estas otras es causa-efecto en relación a una variable o al no cumplimiento o a la no relación de esas variables, pero en esta debo partir de un dato y de eso formular qué pasaría o qué me incita a pensar ese dato. Las hipótesis estadísticas van directamente relacionadas a mencionar
una cifra, ¿cierto? Un dato cuantitativo, como por ejemplo, solo el 30% de los individuos no recogen los desechos de sus mascotas. No es que yo ya haya leído en otra parte que el 30%, ustedes mismos se están aventurando a decir, vea, no, yo creo que realmente un 70% de las personas no utiliza alternativas de transporte sostenible. Voy a empezar luego a hacer unas encuestas para verificar si dentro de la muestra que yo tomé logro comprobar o no. Puede que sea el 50%, entonces uno ahí, rechazo la hipótesis. ¿Por qué? Porque yo dije que el 30 y era el 50, eso nos muestra unas evidencias. En la vereda del Palmar, más del 80% de la población tiene acceso a los servicios de salud pública gratuita. Para ir a la vereda del Palmar, hacer un muestreo, una encuesta, ¿cierto? Una observación donde podamos identificar esto. Y la última sería la hipótesis alternativa, es decir, ¿qué otras variables no estoy considerando cuando hablábamos de la atención, cuando hablábamos del tema del rendimiento de los estudiantes? ¿Cuáles son esas otras variables alternativas que no estoy incorporando? En las próximas elecciones estudiantiles, el candidato Pérez obtendrá entre el 40 y el 50% de la votación total. Esa es la hipótesis de investigación. Y hay dos hipótesis alternativas. En las próximas elecciones estudiantiles, el candidato Pérez obtendrá más de la mitad de la votación. Desde aquí, no estoy solamente mencionando si es 40 o 50, sino simplemente digo que va a obtener más de la mitad. ¿Cuál otra hipótesis puedo plantear? No es que en las próximas elecciones el candidato no alcanzará a obtener ni el 40% de la votación total. Bueno, realmente lo que nos debe motivar a hacer las hipótesis es qué esperamos lograr con esta investigación. Y hay que tener claro cuántas hipótesis. Para el ejercicio como tal vamos a desarrollar una de cada una investigación, una nula, una estadística, una conceptual y alternativa. Sin embargo, ustedes pueden que digan, no, es que yo necesito formular varias estadísticas o varias hipótesis de investigación. Todo depende de la cantidad de variables, de preguntas, de temas que estén, digamos, incluidos dentro de esos cuestionamientos. Bueno, ¿cuáles son las principales dificultades? Primero, falta de conocimiento de este marco teórico, que no haya una consulta previa, porque si no vamos a tener poca claridad, vamos a mencionar de manera ingenua esas hipótesis. Segundo, falta de análisis. Tercero, desconocimiento de las técnicas adecuadas de investigación para redactar y formular hipótesis, que no se estudie este contenido. Y la carencia de habilidad para desarrollar y utilizar el referente teórico conceptual. Es decir, creemos que simplemente es una cuestión de si se puede lograr o no se puede lograr, pero no estamos comprendiendo la complejidad como tal del problema. Es muy importante también aclarar que las hipótesis no siempre tienen que ser verdaderas, pueden o no serlo. Son explicaciones tentativas, finalmente no son hechos en sí. Al formularse, el investigador no está totalmente seguro que vayan a comprobarse, ni que vayan a ser verdaderas. Entonces, precisamente eso es como, bueno, yo creería que este es el tipo de solución o de aspecto que hay que tener en cuenta. Inclusive cuando uno se da cuenta que la hipótesis no es comprobada, que lo que uno pensó realmente no fue así, hay un aprendizaje inclusive muy valioso, porque dice, bueno, entonces, ¿qué fue lo que no tuve en cuenta para plantear esta hipótesis que finalmente en el trabajo de campo resultó? ¿Qué fue esos aspectos? ¿Cuáles fueron esos aspectos que no se consideraron pero que eran relevantes? Bueno. Luego de ver esta presentación, se debe regresar a la tarea de formulación de hipótesis y revisar este cómic en el cual se muestran unos ejemplos aplicados de la formulación de las hipótesis de investigación en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, acá, en la primera, nos muestran una hipótesis de investigación desarrollada a partir de una conversación en una tienda. A su vez, que muestran la formulación de unas hipótesis estadísticas y unas alternativas. La hipótesis nula también se aborda dentro de este ejercicio, que tiene, digamos, como tres escenarios. El primero sería esa recreación de la tienda,
el segundo es en un salón de clase y el tercero es en un comité como de obra, discutiendo a partir de tres miradas, una que es la arquitectónica, el segundo que es el residente y la tercera que es la ingeniera, cuáles pueden ser esas posibles soluciones a una situación concreta de la obra. Entonces, a partir de esos ejemplos, que son en casos, digamos, mucho más sencillos que los que estamos abordando, podemos identificar cuál es la correcta manera de formular una hipótesis en cada una de sus categorías. Bueno, si desean complementar el tema, pueden revisar las dos siguientes lecturas, en las cuales a partir de dos autores diferentes presentan esas pautas para la elaboración de las hipótesis, así como algunos ejemplos. El primero de ellos es de el libro sobre el proyecto de investigación de Arias Odón, y de aquel les extraje solamente el capítulo cuarto que habla de las hipótesis. Vean que acá hay unos aspectos similares a la presentación que les mostré hace un momento, pero siempre va ligado de unos ejemplos que permiten aplicar mejor estos conceptos. Además de estos ejemplos, también precisan cuáles son esos tipos de investigación que mencionábamos ahora, la alternativa, la investigación y la nula, y unos ejemplos de cada una de ellas. Entonces es importante como para comprobar o verificar esas pautas. También me parece importante resaltar la relación que muestra que debe haber entre la formulación y las hipótesis. Las preguntas en este caso tienen que ver con el rendimiento del lenguaje y la comunicación de los alumnos en un instituto académico. A partir de eso, las hipótesis tratan de aproximarse o de pronosticar cuáles son las principales causas de ese bajo rendimiento en el lenguaje. Y la segunda, que se pregunta por el impacto, que es un tema que varios de ustedes abordan en el proyecto de investigación, tiende, digamos, a asegurar que una nueva campaña publicitaria va a incrementar, digamos, esas ventas de un producto en relación, digamos, a ese impacto que va a tener. Por último, está el documento de la formulación de hipótesis de la metodología de investigación de Roberto Hernández Sampierini, quien de manera, digamos, un poco más extensa que la anterior, expone todo lo que son las hipótesis, siempre acompañado a partir de imágenes, identificando cada una de esas características, los términos y los tipos de hipótesis que inclusive se relacionan aún más de las que hemos visto, pero sirve como un soporte teórico para el tema en caso de que tengan cualquier duda. Bueno, entonces para el lunes 20 de mayo vamos a entregar en un documento de Word aparte, esto es muy importante, no es que me manden otra vez todo el proyecto, recuerden que este no es un reporte de investigación, es una actividad que luego la vamos a incluir en el reporte, pero que la vamos a enviar de manera independiente. Entonces en un documento de Word solito me ponen el nombre de ustedes, el nombre del proyecto, y me van a relacionar los 5 tipos de hipótesis que acabamos de ver en la presentación. Eso me lo envían y a partir de esa revisión ya les haré unos comentarios para que las incluyan ajustadas en el documento para el reporte final. Listo, eso es lo que entonces tenemos por ahora. Espero que haya quedado claro, que sirva pues como esta explicación, cuál es la importancia y la utilidad de las hipótesis, y cualquier duda pues quedo pendiente. Nuevamente les invito a que cumplan con las fechas de entrega de los proyectos y de cada una pues como de las tareas que nos quedan de aquí al final. Que estén muy bien, chao.